continuación igual les presento, bueno, les presento el orden del día o la sesión que vamos a tener. Pues primero que nada, darles la bienvenida. Solo tenemos aquí a una alumna de los solo una. Gracias por asistir. Eh, Calificaciones y una conclusión de lo que era conclusiones finales que tenemos en esta reunión. Entonces, pues ahí está, de antemano podemos decir, ¿no? Tenemos estas unidades que van a estar distribuidas durante este módulo, estas 4 semanas, y un servidor, nuestro Francisco, va a estar apoyándoles, orientándoles, para que puedan concluir satisfactoriamente sus trabajos, para que puedan concluir satisfactoriamente sus lecturas y del mismo modo, bueno, pues alcanzar, al fin de cuentas, la nota que corresponde, ¿no? Entonces, ahí tenemos cuáles son bueno, sus argumentos para dar opiniones, de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en diferentes contextos. Creo que los puntos anteriores que se tienen, o que se tuvieron, pues prácticamente en ellos se analizaron, ¿no? Los textos argumentativos literarios, el uso de las tecnologías, ¿no? Entre otros temas, y que el módulo 5 va a tratar de tomar esas habilidades y esos conocimientos desarrollados para que puedan pues, llegar a concluir en función de argumentos y en la elaboración de un ensayo, ¿no? Entonces, encontramos entonces ese es el primer objetivo. Es el primer objetivo, construir argumentos para sustentar. El segundo objetivo que encontramos o que tenemos aquí es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas, ¿no? Estas problemáticas que podrían darse desde nuestros contextos. De hecho, el objetivo inicial decía desde diversos contextos. Entonces, ante esas problemáticas, nos toca o nos corresponde a todos revisarlas y ver cuál es el sustento en cuanto a las expresiones. Eso aquí me mediante la generación de actitud respetuosa y responsable. Ya vamos a ver un ejemplo importante, este aspecto de el respeto y la responsabilidad de lo que se dice o de lo que se afirma. Y por último, ahí tenemos el propósito de argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, temáticos, para aproximarnos con una actitud crítica y pues, simples. ¿No? Aquí tenemos los propósitos que al final no concluyen números sobre argumentos. ¿No? De manera vamos a claro, el tema no era con todo esto que esta semana ya ustedes desde el domingo y usted a la mano que hay actividades que van a crear estos propósitos, ¿no? Que se redacte un ensayo, conozcan los elementos del argumento, ¿no? Participan ustedes estar de los aspectos que se van a evaluar, que se van a construir, es decir, las lecturas y los elementos que se les ha dado son suficientes, ¿no? Para que ustedes puedan llevar a cabo esos trabajos. Necesariamente había que revisarlos, necesariamente hay que leerlos, hay que interpretarlos de tal manera que podamos construir con cada uno de esos elementos nuestro presente con nuestra argumentación. Pues aquí están los propósitos
¿no? Que se busca, que distingan entre argumento, opinión y afirmación, que es lo que va en este momento. Examinar los elementos sintácticos del párrafo argumentativo, al elaborar el ensayo, elaborar escritos con los principales elementos y estructuras de un texto argumentativo. Hemos estado hablando de argumento, se va a hablar de argumento, y preparar de manera oral y escrita la defensa y el sustento de su ensayo, que es sobre la actividad integradora número 2, que también mañana vamos a ahondar con mayor fuerza, ¿no? Entonces tenemos a Alma también. Bienvenida, Alma. Bueno, te has integrado con nosotros y pues comenzamos. A mí me toca preguntar, o me toca también escucharles sobre la precisión de términos que podemos encontrar. Si ustedes revisaron los materiales que se establecieron ahí, se dan o parten sobre la afirmación y la opinión, ¿no? Entonces sí me gustaría escucharles en función de los materiales que se establecieron. Entonces, si ya mencionamos los propósitos, pues habría que ir precisando y aclarando la terminología que se ocupa dentro de su material, dentro de su material de estudio, de su material de análisis. Bien, dentro de los términos que presento aquí: juicio, idea, opinión, certeza, evidencia, lógica, duda, verdadero, falso, erróneo, ¿qué tienen que ver con el concepto de afirmación y el concepto de opinión? Sí me gustaría escucharles. Scarlett, ¿hay alguna relación o cuál es la relación que se dan con todos estos términos que han ido encontrando durante su análisis? Escucho, Scarlett. Pues la argumentación tendría que ver más con la evidencia, lo verdadero. Y afirmación. Y sí, no sé si recuerdas, uno de los recursos era sobre la afirmación y la opinión. ¿Cuál es la diferencia entre afirmación y opinión, Scarlett? Bueno, la Sí, afirmación yo creo que se basa ya como en una investigación o, bueno, cosas así. Y la opinión pues es algo que sería como, pues algo que uno piensa. algo que uno piensa, un buen término, ¿no? Creo que dentro de ellos aquí aparecen igual dentro del listado de términos, ¿no? En el lenguaje común o el lenguaje coloquial a veces ocupamos estos términos, ¿no? A veces decimos, es que yo pienso que, o yo creo que. No sé si te ha tocado escucharlo, Alma. ¿Está por ahí, Alma? ¿Sí me escuchas, Alma? Creo que no se escucha. Bien, entonces, platicando, ¿no?, contigo, ¿no? Vemos que escuchamos esa parte, ¿no? Cuando nos preguntan sobre algo o requieren de nuestra opinión. Entonces a veces nos expresamos, pues yo pienso que, ¿no? A veces a los alumnos de filosofía les digo, a ver, precisamos y no digamos yo creo que o yo pienso que. Cuando nosotros afirmamos algo, hablamos de afirmación, a veces lo hacemos de manera determinada. El concepto juicio. Un juicio es o una negación. Una afirmación o una negación. Entonces, lo decimos esas dos cosas. El árbol es grande, el árbol es pequeño, ¿no? La expresión ofensa, la manera de cómo te diriges a él o a ella ha sido desagradable, es una afirmación, ¿no? O cuando decimos, igual en el lenguaje coloquial o en el lenguaje, nosotros decimos, él no cumplió con el trabajo o ella no cumplió con lo acordado, estamos haciendo una afirmación, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Es un juicio. En lógica se ve de este modo y se dice, bueno, un juicio es una afirmación o una negación de una idea, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hacemos un juicio, ¿cuál es la pregunta que puede surgir a partir de un juicio, Scarlett? Si yo digo, hoy es viernes, es mi afirmación, hoy es viernes, ¿qué podemos decir de mi afirmación? ¿Qué podemos decir de mi afirmación? ¿Que es falsa o que es verdadera? ¿Sí me explico? Entonces, toda afirmación puede terminar en estas vertientes, ¿no? Si es falso o si es verdadero. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos un juicio falso? Pues simplemente se tienen evidencias para comprobar que es falsa o que es verdadera. Cuando tenemos una opinión, bueno, también puede ser considerada como una afirmación, pero en, a un probable error, entonces ocurre en el pensamiento, a un error. No quiere decir que en la no haya error, sino también. Entonces, cuando nosotros estamos seguros de algo, que solicitamos, ¿no? Evidencias. A veces confundimos el término verdadero, cierto y correcto. Me faltó el término correcto. ¿Cuál sería la diferencia de esos tres, Scarlett o Alma? Cualquiera de ambas. ¿Cuál sería la diferencia entre lo correcto, lo verdadero y lo cierto? Lo que se ocurra, o lo que tengan como concepción de esos tres términos. Esto es importante porque vamos a argumentar. Y al argumentar tenemos que tener claro estos términos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Correcto, verdadero y cierto. Pues lo verdadero yo creo que es más como de que ya se tiene, bueno, investigaste o sabes ya sobre ese tema. Y pues lo verdadero, pues igual confirmar pues que es real. Sería algo así para mí. Ok, Scarlett, gracias. Y le comentaba, ¿no? En el lenguaje común así lo manejamos. Es que esto es cierto, o es que esto es verdadero, o es que esto es correcto. Y a veces tomamos como sinónimo los tres términos, ¿no? Entonces, aclaremos, antes de pasar a la situación de argumentación, aclaremos, ¿qué es lo verdadero? Es aquello que tiene una adecuación entre lo que yo pienso y lo que hay en la realidad, ¿no? No sé, por ejemplo, es de noche, ¿no? Al menos que haya alguna variación por la diferencia de horario, no sé exactamente dónde estén, pero es de noche. ¿Es verdadero? Sí es verdadero, hay una adecuación entre lo que yo pienso y lo que hay en la realidad. Eso es verdadero. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es aquello que sigue una regla o una norma para llegar a ello. Entonces, cuando hablamos de pensamientos o razonamientos verdaderos, es porque decimos que está de acuerdo a la realidad, ¿no? Y cuando hablamos de pensamientos o razonamientos correctos, es cuando decimos que hemos hecho el proceso correcto para llegar a un pensamiento o a una verdad, ¿no? Es decir, yo con mis argumentos, o con mis juicios, o con mi razonamiento, llego a una verdad mediante unos pasos. Entonces quiere decir que mi pensamiento es correcto y también es verdadero. Entonces cuando decimos que un pensamiento o un juicio o una argumentación es certera o que se tiene certeza, decimos, ¿por qué? Porque hay una evidencia. ¿Y qué es lo evidente? Pues lo evidente es aquello que no necesita comprobación, ¿no? Pues lo evidente es lo que está frente a nosotros, frente a nuestros ojos, hay una prueba, por mencionarlo así, o por decirlo de este modo, y por lo tanto, bueno, pues tengo certeza porque tengo yo evidencia. Entonces, mi pensamiento o lo que estoy afirmando es cierto. ¿Sí me explico? Entonces, a veces cuando dialogamos o cuando hablamos, puede que suceda esta tendencia en nuestro razonamiento. Puede que haya duda, puede que no tenga yo certeza de algo,
puede que tampoco tenga evidencia, ¿no? Puede que mi pensamiento sea erróneo porque estamos inclinados hacia el error, eso es natural en nosotros. Entonces, puede que sea falso, puede que sea verdadero, eso dependiendo ¿no? del proceso al cual llegamos a una afirmación o a una negación de cualquier juicio o de cualquier pensamiento o de cualquier razonamiento, ¿no? Entonces, imaginemos que ustedes van a hacer una investigación o tienen un problema o están realizando un problema de investigación. Entonces, ustedes van con la duda o la interrogante, por mencionar el concepto duda, y empiezan a investigar. Y durante esa investigación ustedes van teniendo certeza, van teniendo evidencia, ¿no? Van afirmando o confirmando algo que es verdadero o que es falso, ¿no? Ya en el trabajo que ustedes tienen de la primera actividad integradora, pues ahí les empiezan a decir, ¿no? Vayan revisando, vayan viendo cuáles son los elementos que tienen para que ustedes distingan y puedan saber en sí cuáles son los argumentos que hay detrás de. ¿No? Entonces, ¿sí queda claro? Pregunto, Scarlett, ¿no? Ya se fue Alma. ¿Sí queda claro de estos conceptos? Sí. Son un poco abstractos, sin embargo, ahí ya está de nuevo Alma. Sin embargo, en la vida práctica o en la vida cotidiana, pues ahí lo tenemos, ¿no? A veces les digo, a veces escuchamos noticias y habría que ver cuánta certeza tenemos, cuánta evidencia tenemos, si es una opinión, si el juicio es erróneo, si el juicio es falso, o el razonamiento es erróneo o el razonamiento es falso, ¿no? Porque pues hoy sabemos que hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, pues a veces entran en tela de juicio, es decir, sobre su veracidad, y pues igual, así como ellos apelan, ¿no? a ciertas evidencias, pues también no quiere decir que el hecho de que la repetición constante de una posición sea algo verdadero o sea algo falso. Entonces, sí necesitamos tener un punto de partida, una opinión, ¿no? Una certeza, una evidencia de algo. Y también, pues, está la cabida está el espacio para la duda, ¿no? Y tomar en consideración también que puede ser algo erróneo. Entonces, es natural en nosotros esta parte, ¿no? Entonces, creo que con respecto a dudas y opiniones sobre esos términos, alguno, Alma, no sé si nos escuchaste al inicio. Creo que Alma no nos escucha. Bueno, entonces continuamos. A ver, adelante, Alma. Sí, buenas noches, sí, le escucho. Buenas noches. Ok, Alma, Y no tengo ninguna duda. ¿están claros los términos anteriores? Juicio, idea, Sí, sí, opinión, profesor. certeza, evidencia, lógica, duda, verdadero, falso, erróneo. Ok. Quise iniciar o empezar con esto. ¿Por qué? Porque a veces varios autores usan diferentes términos para referirse a lo mismo, ¿no? Yo le decía hace un momento, ¿no? Razonamiento, argumentación y juicio, podríamos decir que son sinónimos, ¿no? No profundizamos en la parte epistemológica porque tardaríamos mucho y es algo bastante abstracto, pero en la vida cotidiana es muy similar esos términos. Razonamiento, juicio, hasta argumentos. Para tener argumentos yo tengo que tener juicios, ¿no? O tengo que tener afirmaciones de una idea, ¿no? De una negación o una afirmación. Muy bien, bueno, pues ahora sí nos vamos a la argumentación, que veo que el tiempo va corriendo muy rápido. Entonces, pues aquí aparece el término argumentación, ¿no? Cuando nosotros queremos argumentar, prácticamente queremos decir que vamos a presentar un juicio o vamos a presentar una opinión o vamos a presentar mejor una afirmación, ¿no? De manera estructurada, ¿no? Y aquí aparece el concepto premisas, también se llaman proposiciones, ¿no? La proposición. Por ejemplo, en la lógica formal, hablamos de premisa mayor, premisa menor y conclusión. En la vida cotidiana no se maneja de ese modo, ¿no? Pero para el análisis o para el estudio se utilizan esos términos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estoy diciendo, ¿no? Que todos los medios de comunicación tienen un margen de error, ¿no? Ese es mi primer argumento. ¿Eh? La televisión es un medio de comunicación, por lo tanto, podría yo concluir, ¿no? Que los medios de comunicación tienen un margen de error.
Entonces, ahí están mis argumentos y ahí está mi conclusión. Podría yo decir, ahí está mi razonamiento, ¿no? Mi razonamiento. ¿Cuál es mi primer razonamiento? ¿O cuál es mi primera premisa? ¿O cuál es mi primera proposición? Que todos los medios de comunicación tienen un sesgo de error. Esa es mi primera argumentación, ese es mi primer razonamiento. La televisión o la radio es un medio de comunicación, por lo tanto la radio tiene un sesgo de error, o un parámetro de error, ¿no? Por no mencionar programas o por no mencionar marcas como tal. Entonces, eso es argumentar al fin de cuentas, ¿no? En palabras de la cotidianidad, pues decimos esta parte, ¿no? También aquí hablamos de inferencias. ¿Qué es inferir? Vamos a ver la clasificación de las argumentaciones. Entonces, empezamos a hacer una especie de deducciones, ¿no? Hace rato le decía yo a Scarlett, bueno, creo que Alma no nos escucha. Bueno, vamos a continuar. Probablemente haya situaciones de internet o algo así. Entonces, presenté un argumento y hice una supuesta conclusión donde no tenía yo evidencia, ni certeza, ni nada, pero yo ya hice una afirmación, yo ya argumenté algo, porque Alma en un inicio, pues no la lograba escuchar, ¿no? Pero, pues a partir de este razonamiento que yo establezco. Entonces, ¿cómo vamos encontrando los argumentos dentro de los textos? Pues a partir de afirmaciones. En los recursos que ustedes tienen, ahí aparecían una lista, ¿no?, de expresiones que corresponden a la afirmación y una lista que corresponden a la opinión. Y del mismo modo, cuando estamos hablando de una primera premisa o de una tesis, que también se usa el término, una tesis es una afirmación, ¿no? O de una tesis, y cuando se menciona una antítesis, es decir, probablemente lo contrario, para posteriormente llegar a una síntesis, ¿no? Lo que se llamaba en su momento, o lo que en filosofía también se llama una especie de método para llegar al conocimiento. Entonces, al fin de cuentas, la argumentación nos tiene que llevar a una conclusión. Nos tiene que llevar a una conclusión. Entonces, en el trabajo que ustedes están elaborando, también están haciendo ese análisis de ir revisando, ¿no?, cuáles son los argumentos que se establecen y cuáles son las conclusiones que hay dentro de la lectura que están haciendo para su primera actividad integradora, ¿no? Es ir identificándola, Entonces, el argumento como tal va a estar constituido de premisas o proposiciones, que es lo mismo que un juicio o una oración, ¿no?, que se van a enlazar para llegar a una conclusión, ¿no? En lógica, nuevamente les comento, se habla de inferencias mediatas e inferencias inmediatas, ¿no? En la vida cotidiana nosotros tenemos inferencias inmediatas, ¿no? Es de noche y la calle es peligrosa, por lo tanto, voy a decir, no me voy por esa calle. Entonces ya hice una inferencia. En las redes sociales hay muchas fake news, ¿no?, por mencionar. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una afirmación, ya sea Scarlett o Alma, por ejemplo, yo digo, las noticias que surgen en Facebook son falsas. Son falsas. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? ¿Quién de las dos me dice? Las noticias que se colocan en Facebook son falsas. Pues depende, ¿no? Unas sí son reales y otras son falsas. Gracias, Scarlett. Entonces, ahí notamos esta parte, ¿no? Yo no puedo hacer una generalización, ¿no? Cuando hablamos de juicios categóricos o de afirmaciones categóricas, a veces podemos llegar a inferencias, ¿no? Cuando decimos, o el resultado va a ser falso o verdadero. Por ejemplo, yo digo, todos los hombres son infieles. Bueno, ahí como mencionó su compañera, bueno, depende de quién es, su formación, su cultura, etcétera, ¿no? Entonces no es así. ¿Cuál es el resultado de esa afirmación? Que es falsa. No todos los hombres son infieles, ¿no? Todos los estudiantes son, ningún estudiante es dedicado. ¿Es verdadero o es falso? Pues ahí rotundamente también podemos decir que es falso, porque probablemente algún estudiante es dedicado. Entonces, hacemos estas inferencias, a eso le llamamos nosotros inferencias, ¿sí? A eso nosotros lo determinamos, o se le llama inferencia. Entonces, en la lectura que ustedes tienen de su trabajo, pues es lo que hay que ir identificando,
cuáles son las afirmaciones que se dan, cuáles son las contradicciones que se dan, para luego poder ir sacando sus elementos. Entonces, todos los días podríamos decir que tenemos juicios, todos los días podríamos decir que presentamos argumentos, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde a casa? Empiezan tus argumentos, ¿no? A veces lo denominamos justificación. O ¿por qué no entregaste la actividad y pediste una extensión? Y viene la argumentación, ¿no? Estableciéndose y llegando a una conclusión posteriormente, ¿no? Aquí nos presentan los tipos de argumentos. Si ustedes revisaron los recursos, pues ahí está, ¿no? El argumento deductivo y no deductivo, que dentro del deductivo aparece el analítico, el análisis, y dentro de los argumentos no deductivos, pues aparece el inductivo, el analógico y el estadístico, ¿no? ¿Por qué hacen esta clasificación? Cuando hablamos de un argumento analógico, inductivo, estadístico, pues aquí va a depender, ¿no? Qué tipo de juicios voy a ocupar, o qué tipo de premisas voy a ocupar, o qué tipo de proposiciones voy a ocupar para sustentar mi argumento. Por ejemplo, yo quiero sustentar que, no sé, el 70% de la población en México es feliz. Entonces, ¿cómo llego a esta conclusión, o cómo es que llego yo a esta aseveración, a esta afirmación? ¿En función de qué? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus fundamentos? Bueno, probablemente sea desde la perspectiva estadística. Todos los mexicanos son, bueno, los mexicanos son malinchistas. ¿De dónde viene esta afirmación, o cómo llego yo a esa conclusión? No, pues un estudio antropológico, el cual argumenta que, y desde su aspecto conductual, notamos que el mexicano tiene cierta tendencia a la preferencia de los extranjeros, y al ser muy servicial, observamos que hacen esto, lo otro, a diferencia de el venezolano, que pues sí, es muy acometido, es muy servicial, pero se da su lugar. Entonces, ahí estoy haciendo yo también una argumentación analógica. Cuando hablamos de analogía, nos referimos a la comparación que pueda haber respecto de, ¿no? Es decir, en qué sí y en qué no hay semejanzas, en qué sí y en qué no hay diferencias. A eso nosotros le llamamos argumentos analógicos. ¿Cuál fue mi fundamento analógico para decir que el mexicano es malinchista? Bueno, hice una comparativa con pues el venezolano, el colombiano, el argentino, el español, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí estoy haciendo una analogía, ¿no? Una analogía. Y el deductivo, pues el inductivo, bueno, pues sabemos, ¿no? Que a partir de una determinación, cuando hablamos nosotros de estos dos, del deductivo y del inductivo, nos referimos a que va partiendo de o surge de lo particular a lo universal, ¿no? Cuando ha comprobado un número determinado de veces que la acción es repetitiva, pues llega a unas conclusiones, y bajo ese sustento o ese fundamento puede afirmar o puede negar su argumentación, ¿no? Su argumentación. El inductivo, ¿no? Se induce a partir de lo particular a lo universal. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre los argumentos, sobre los términos anteriores? Argumentación, premisas, conclusiones, razonamientos, proposiciones e inferencias. Si hay alguna duda, adelante, les escucho. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, entonces, considérese que ahí nuevamente les comento, ¿no? Hay conceptos que son sinónimos dentro de los que ustedes ya han revisado del material que les han proporcionado, que está en la plataforma. Entonces, era para aclaración, para que ustedes lo tuviesen de este modo, ¿no? Entonces, pues aquí lo he tomado igual de la plataforma. Observamos, ¿no? Que pues realizar un ensayo, que será el tema a abordar también mañana,
a mayor profundidad, pues requiere de que un autor busque convencer al lector, ¿no? Busque convencer al lector. Para ello se vale de argumentos, que ya mencionábamos hace rato, que respalden sus ideas y su postura. En otras palabras, le da sustento a lo que dice, por lo que el ensayo también es un texto argumentativo. Por lo anterior, esta semana pues se va a explorar esa estructura, tanto de los argumentos como el de los ensayos, con el fin de que pues se logre exponer y sustentar las ideas en el trabajo, en los trabajos que se les han estado pidiendo. Aquí hay un ejemplo, no sé si lo han escuchado, o no sé si fue noticia hace como 2 semanas, creo, un poco grotesca, bueno, pero creo que es relevante. Ahí está la fuente, lo tomé de unas noticias de SDP Noticias, opinión sobre la violencia política de género sobre la senadora, ¿no? Una senadora de un partido político por ahí. Y generó muchas controversias, ¿no? El articulista, o el que escribe aquí, pues pues prácticamente vemos que toma una postura y no leo, pues ahí les dejo a ustedes para que lean la afirmación de este comediante muy popular en nuestro país y en las redes sociales, y vemos cómo se expresa de esta servidora pública, ¿no? Inmediatamente, no sé si supieron también que pues ella pues, quiso meter una denuncia, una demanda, y que posteriormente la fiscalía pues abrió una carpeta de investigación. Entonces aquí entraron las ONG, también aquí entraron algunas asociaciones sobre libertad de expresión, y hasta la Suprema Corte de Justicia a colocar su opinión. Pero bueno, aquí vamos a ver cuál es la postura de ese articulista. Entonces vemos, después de la expresión, que no leeré porque sí hay algunas palabras bastante altisonantes, pero bueno, están en los medios, vemos, dice, en realidad, decir defender es darle mucho mérito, ¿no? Solo lanzó a todo pulmón, él es un honor estar con Obrador y un apoyo a López Obrador y a su hijo. Esto es, habló por hablar, pues no pudo aportar ninguna explicación mediante la lógica del conflicto de interés que hubo con lo de la casa de ellos. Es otro rollo por ahí. Pero lo dicho por Chumel, que en este caso es el comediante, no hace otra cosa más que señalar de forma soez, es cierto, lo advenediza que ha resultado la legisladora con muchos otros. Sin embargo, no constituye violencia de género. Entonces, eso es lo que estuvo en dilema. Ese es el argumento, ¿no? El argumento de ese articulista dice que la legisladora levantó su denuncia ante la fiscalía y esa última ya abrió una carpeta de investigación al respecto, y con ello el ataque directo y avalado por la FE. Y ahí está la afirmación: el ataque directo y avalado por la Fiscalía General de la República contra la libertad de expresión cobra una nueva fuerza, como si se necesitara, ¿no? Entonces, el artículo en general, que aquí solo lo tomé en un fragmento, pues prácticamente dice que se está violentando la libertad de expresión. Muchos estuvieron en contra, ¿no? Generaron su opinión y presentaron sus argumentos. Por ejemplo, este articulista dijo, bueno, ¿por qué la senadora ahora sí levantó la voz? Y cómo cuando los senadores o los servidores públicos del partido opositor, de las oposiciones, que ambos son oposiciones para cada uno, no levantaron la voz cuando estuvo la situación de varios políticos, ¿no? Que estaban embrollados en situaciones complicadas. Dice, bueno, ¿y por qué no se consideró también una violencia de género, una violencia política de género, ¿no? Entonces hubo mucha controversia y muchos presentaron su argumento, ¿no? O sea, no, pues ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿No? La Suprema Corte también afirmó, ¿no? que en realidad no hubo violencia política de género, porque pues está permitido por ahí en un artículo que es válido y es posible, ¿no? Usar términos altisonantes para dirigirse a las personas, que siempre y cuando no se coarte la libertad de expresión. El problema está aquí que muchos, aquí entra la parte moral igual, dice, bueno, pues el respeto, ¿dónde queda? ¿No? Y también está la libertad de ver el programa o leer al personaje o no leerlo, etcétera, ¿no? Hay muchos
muchas perspectivas y muchos argumentos que probablemente no encajen, ¿no? Y a partir de ahí es que se inicia la controversia, ¿no? Y así hay muchos temas, las redes sociales, y así hay muchas situaciones que pues se van presentando argumentaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo una afirmación, ¿no? Aquí se está afirmando en este artículo que se está coartando la libertad de expresión. Entonces, las preguntas inmediatas es, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Es válido expresarse de manera soez? Creo que fue el término que usaron por ahí. Es válido expresarse de manera vulgar, pero como el concepto vulgar como tal tiene varias aseveraciones, también entra en duda, ¿no? Entra en duda sobre la manera de cómo se expresó. Y así nos vamos encontrando un sinnúmero de situaciones en las que nosotros pues tendríamos que revisar o que analizar, ¿no? Entonces, ¿hubo o no hubo violencia política de género? ¿Qué me dices, Scarlett? Alma. Bien, creo que no me escucharon. Muy bien, bueno, pues voy continuando entonces, porque tengo que dejar la grabación. Entonces voy continuando con ello. Entonces, a manera de, pues, en este caso, recomendaciones, entonces sí es importante que pues revisemos todos los recursos o los recursos que nos presentan para poder elaborar un buen trabajo, la cuestión del plagio, ocupar nuestras propias expresiones para realizar los trabajos o las actividades que tenemos ya planteadas. Es importante cuidar la ortografía, es importante cuidar igual el orden de las ideas que se van manejando. Considérese que si ya hablamos de argumentación, ya hablamos de lo correcto, las primeras diapositivas. Entonces, probablemente si no identificamos bien los argumentos y no los acomodamos o no los ordenamos, probablemente la conclusión o la resolución, como quieran llamarle, sea de manera incorrecta. Entonces, es importante identificar el orden que vaya teniendo, ¿no? Sobre la lectura que están realizando, sobre el trabajo que estén realizando. Entonces, reiterando o retomando esto, pues decirles, ¿no? Hay que revisar bien cuáles son los argumentos, qué tipo de argumentos están ocupando, cuáles son las fuentes, cuál es el sustento que tiene el argumento que están ocupando, para que podamos realizar bien esa actividad, ¿no? Entonces, esa es como la aportación que podríamos tener. Esas son las recomendaciones que les podría dar para que tengan un buen trabajo como tal. Entonces también revisen las rúbricas de las cuales se están evaluando en la medida de que puedan cumplir con cada una de ellas. Recuerden que la valoración en este caso de sus trabajos van en función de la identificación y que se cumpla como tal el propósito que presentamos en un inicio, ¿no? Ya dijimos que es un argumento, ya hemos dicho que es una afirmación, ya hemos dicho que es una opinión, ya hemos dicho los tipos de argumentos que existen, cómo llegamos a conclusiones, cuáles son las partes de los argumentos. Por lo tanto, ustedes tendrán que colocar esos elementos dentro del trabajo que se les está solicitando. Entonces, recomendación nuevamente, cuiden la falta de ortografía, identifiquen bien los argumentos, sean claros en las expresiones, las preposiciones o en las premisas que vayan a manejar, ocupen o usen, mejor dicho, su expresión personal, eviten el plagio, les mencionaba hace rato, porque si se identifica, bueno, pues sí, hay una penalización en cuanto a la puntuación de sus trabajos, ¿no? Entonces, vamos ocupando todo el material que nos han dado, es bastante claro, considero. Lo único que hemos estado haciendo, lo que he hecho en esta sesión, pues es
y dándoles otras herramientas o otros términos que prácticamente significan o son los mismos, ¿no? Son los mismos términos, ¿no? Entonces, si mañana nos vemos de nuevo para la aclaración de las dudas que puedan surgir en torno al ensayo. Creo que hoy abordamos lo necesario para la situación o los elementos del argumento, ¿no? La estructura del argumento que aquí nos pedíamos desde el inicio, ¿no? Distinción entre argumento, opinión y afirmación, esperando que haya quedado lo más claro posible con los ejemplos que hemos manejado. Y vamos viendo que los términos que presentamos pues, nos ayudaron a esclarecer todo lo que tenemos que abordar dentro de nuestro trabajo entregar. Entonces, no sé, por último, ¿hay alguna duda, alguna pregunta respecto del trabajo? Scarlett, Alma, ¿alguna duda? ¿Alguna opinión? No, ninguna. Ninguna. Bueno, pues agradezco su atención, del mismo modo el tiempo que dedicaron para este espacio. Nos vemos el día de mañana, pasen buenas noches, que tengan buen descanso y pues sigo a sus órdenes. Profesor, mañana ¿a qué hora va a ser? Dígame. Mañana ¿a qué hora va a ser? Igual a las 7. No sé si hay algún conflicto. De todos modos voy a ocupar voy a subir un formulario para saber si hay alguna dificultad en el horario, para que también pues todos propongan, ¿no? Y dependiendo de lo que propongan, pues igual colocamos el horario. De hecho, ahorita debo de ponerles la liga para la sesión del día de mañana. Lo voy a dejar abierto desde las 7. Muchas gracias. Llegamos a un acuerdo que un poquito más tarde, bueno, pues igual en las novedades yo les aviso. ¿Sí? Pasen buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. No de nada, a sus órdenes.